Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para conseguir. Hoy tenemos una entrevista realmente interesante en este canal, y es que en el vídeo de hoy hablaremos sobre inversión indexada con Felipe Moreno, director de negocio de Finicens, una compañía especializada en inversión pasiva que está revolucionando la forma de invertir en España desde hace más de 5 años, al ofrecer carteras de inversión súper diversificadas con unos costes realmente bajos. Felipe cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector financiero, habiendo trabajado en banca de inversión, consultoría financiera y gestión de patrimonios, así que estoy seguro de que podemos aprender mucho con él. Hoy veremos en qué consiste esto de la inversión pasiva, cuáles son sus ventajas y desventajas, qué hay sobre los principales peligros que siempre se mencionan sobre invertir en fondos indexados y ETFs, qué es mito y qué es realidad y mucho más. Además, gracias a la colaboración de Finicens, haremos un sorteo de 5 libros como este que tengo por aquí entre los suscriptores. Este libro es todo un clásico, puesto que es el pequeño libro para invertir con sentido común del gran John Bogle, uno de los inversores que más impacto positivo ha provocado en la sociedad al ser el inventor del primer fondo indexado y fundador de una de las mayores gestoras de fondos en la actualidad, Vanguard. Y respecto a las condiciones del sorteo, no os preocupéis porque al final del vídeo os diré las condiciones para participar en este. Y ahora, sin más dilación, empecemos ya con la entrevista a Felipe Moreno de Finicens, desmontando mitos sobre la inversión pasiva. Prepárate, porque empezamos. Bueno, Felipe, primero de todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias porque has hecho un hueco en tu agenda. Y nada, tenemos muchas ganas de hablar contigo sobre indexación, así que bienvenido a este canal. Gracias, Carlos, por compartir este momento con Finicens y que tengamos la oportunidad de poder despejar dudas que puedan surgir sobre este mundo de la indexación y de la gestión pasiva. Seguro que sí. Bueno, entonces empecemos por el principio para quien aún no os conozca, aunque ya me parece un poco raro si siguen este canal. ¿Qué es Finicens y por qué ha nacido vuestra compañía? Vuestra compañía, ¿qué servicios ofrecéis? Perfecto. Bueno, Finicens es una agencia de valores que ofrece la gestión de inversiones que proceden de patrimonios, de ahorros, de inversión de personas y que viene a ayudar a las familias a conseguir a largo plazo obtener una rentabilidad superior a la media del mercado, ¿no? Es decir, ayudar a que ese ahorro o a esa inversión pueda generar rentabilidad a lo largo del tiempo. Siempre importante con una visión largoplacista. Ujú. Muy bien. Después preguntaremos sobre las claves o por qué sois capaces de conseguir esto, ¿no? Como por ejemplo los costes, quizá haciendo un poco de spoiler, etcétera. Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es esto de la inversión indexada o gestión pasiva? Cuéntanos. Pues la inversión indexada se basa en comprar índices alrededor del mundo para conseguir una máxima diversificación y no exponernos a compañías en concreto para no asumir ese riesgo que puede tener que una compañía vaya bien o vaya mal, o comprar un grupo de compañías a través de un fondo de inversión, por ejemplo, de una gestión de autor o de un fondo temático, donde pues evidentemente el riesgo se va a ver concentrado y en los momentos que se desatan a lo largo de los ciclos económicos de volatilidad, es decir, aquellos momentos en los que el mercado se mueve, sube y baja por circunstancias, lo hemos vivido el año pasado con este dichoso coronavirus, pero lo hemos visto en otros muchos momentos, ¿no? La crisis subprime económica, crisis del petróleo, guerras, bueno, pues que toda esa volatilidad, cuanto más diversificados estemos alrededor del mundo, pues menos sufra nuestra cartera. Con esto conseguiremos que a largo plazo obtengamos una rentabilidad superior a la media del mercado y, por supuesto, según informes oficiales de entidades que se dedican a analizar estos datos, pues estemos entre un 3 y un 4%, es decir, un 3,5% por encima de la media del mercado. Ajá. Bueno, entonces yo creo que has comentado ya el concepto de fondo de inversión, también hemos hablado de inversión pasiva o indexada. Entonces, ¿cómo funciona esto junto, ¿no? Estos dos conceptos juntos. ¿Cómo funciona un fondo indexado? Que esto es importante que la gente lo entienda bien para que después no haya malentendidos. Antes de nada, habría que explicar lo que es un índice. Bueno, un Ujú. índice es una composición de compañías que representan un peso específico en una economía y hay que dar una serie de criterios. Es decir, hagamos un índice sobre las 35 compañías más importantes o que mayor capitalización bursátil tienen en España, pues sacaríamos el famoso IBEX 35 que seguramente todo el mundo conozca. Si nos fuéramos al otro lado del charco, a Estados Unidos, y viéramos ese índice que por todos conocido es el SP 500, seleccionará las 500 mayores compañías, 500 blue chips, 500 compañías
globales con un tamaño y una dimensión que son las más grandes de todo el mercado estadounidense, en la renta variable, es decir, en bolsa, y lo que hacen es componer un índice. A cada compañía se le da un peso, no todas tienen el mismo peso. Claro, no va a ser lo mismo Microsoft que una compañía, por ejemplo, como es Boeing, que fabrica aviones, o una compañía que se puede dedicar al gran consumo, como es Walmart. Nosotros lo que buscamos siempre a la hora de seleccionar estos índices que se pueden encontrar en economías domésticas, en economías locales, en economías globales, el Eurostock, por ejemplo, en Europa, el MSCI Japón, es decir, son índices, son composiciones de compañías cotizadas que representan o que toman el pulso a una economía en concreto. También existen no solo índices de renta variable, como acabo de comentar, sino también índices de renta fija, tanto de deuda soberana, es decir, de países que emiten deuda dentro de un espacio económico común, por ejemplo, deuda soberana europea o deuda soberana estadounidense. Y también existen fondos indexados que replican índices de renta fija, en este caso corporativa, es decir, compañías, empresas que emiten deuda para financiarse y a cambio pues te dan una rentabilidad que ellos garantizan, ¿no? Luego cada compañía tendrá una calificación crediticia que nos hace estar más tranquilos o más inseguros a la hora de que el compromiso de los pagos de esos cupones o de esa rentabilidad estimada por esos bonos que incluyen dentro del índice, pues tengamos garantía de cobrarlos y de que la rentabilidad estimada pues sea, como no puede ser de otra manera, fija como su propio nombre lo dice. Muy bien. Bueno, entonces, para resumir un poco, el índice al final es un registro del comportamiento de diferentes empresas, ¿no? Que lo componen y según la empresa sea más pequeña o más grande, pues tendrá un peso más importante o menos en este índice. Esto es normalmente como están compuestos los índices. Y entonces el fondo indexado, que es el producto de inversión, lo que hace es replicar el comportamiento de ese índice bursátil. Es Su- decir, perdona Carlos, sí, replicar, es decir, comprar, es decir, si compráramos un fondo sobre el SP500 y fuera un fondo de inversión que no fuera sintético, o sea, que realmente compre las acciones de las compañías, esa entidad, en nuestro caso, pues utilizamos una gestora que es la mayor del mundo en gestión pasiva, que se llama Vanguard. Pues Vanguard lo que hace al crear un fondo sobre el SP500 es comprar esas 500 compañías que lo componen. Y si el índice, que no Vanguard, decide si una compañía entra o sale, y hemos visto a lo largo de la evolución de los años como hay compañías que entran o que salen, será por el peso específico que tienen dentro de ese índice o, en el caso de que la compañía no sea digna de estar en ese índice, en ese selectivo, pues saldrá de la composición de la cartera. Por lo tanto, aquella persona que compra un fondo indexado sobre un índice, como no puede ser de otra manera, no tiene que preocuparse de qué compañías incluyen el índice. Ya hay una serie de criterios para seleccionar estas compañías. Correcto, porque por ejemplo, aparte del criterio este de que sea de gran capitalización la empresa, por ejemplo, hay criterios de beneficios. Si la empresa, por ejemplo, no tiene 3 trimestres seguidos, creo que era en el caso del SP500, de beneficios consecutivos, esa empresa no puede estar en el índice. Entonces sí que en realidad estamos haciendo un índice con una serie de criterios que ya están establecidos y que después automáticamente, según se cumplan esos criterios o no, pues entrarán una serie de empresas u otras. Esa es un poco la idea. Efectivamente, esa es la idea. No solo el tamaño, sino también beneficios, otros condicionantes. Si fuera un índice sobre compañías biotecnológicas, por poner un ejemplo, pues aquellas compañías que dejen de tener ese componente de su actividad que represente pues, un 60 o un 80% en biotecnología, pues no podrán estar en ese selectivo, ¿no? Y lo que hemos visto a lo largo de los años, sobre todo desde la década de los 90, es que muchas compañías a nivel global han aumentado sus líneas de negocio. Es decir, que hay compañías que ya no se dedican solo a la fabricación de automóviles o hay compañías que no se dedican solo a la fabricación de equipos industriales o de bienes y servicios que van evolucionando y abren nuevas líneas. Por lo tanto, si un criterio es en qué sector están desarrollando la mayor parte de su actividad y ese sector cambia, pues puede haber un selectivo que saca a esa compañía también de la configuración de ese índice. Perfecto. Bueno, yo creo que ha quedado el concepto bastante claro. Entonces, ahora, digamos, ¿cuáles son las principales ventajas de la gestión pasiva? ¿Por qué está ganando tanta popularidad esta estrategia de inversión o este estilo de inversión? Pues al final porque los datos empíricos, es decir, los datos de mercado están ahí, ¿no? Cuando analizamos décadas de resultados de la gestión activa y sobre todo con un catalizador que ya en 2009 se empezó a producir, es decir, oye, que la gestión de autor, que la gestión de las personas puede ser en algunos momentos fraudulenta o puede ser no eficiente o puede ser, y vimos la que se nos vino encima después de la crisis subprime, ¿no? Bueno, pues en ese momento empezaron a tomar mucha más relevancia los índices. Es decir, ¿para qué voy a confiar mi inversión en una compañía o en una selección que haga un autor? Sino que los índices me pueden llevar a exponerme al mercado y beneficiarme del incremento del valor de las compañías que están dentro de esos índices comprando el índice. O sea, es una manera mucho más sencilla de exponernos al mercado, mucho más eficiente
que no implica que nosotros hagamos nada, por lo tanto no vamos a hacer una actividad relacionada con la supervisión de qué compañías tengo que tener, qué compañías no tengo que tener en cartera, sino que compramos todas y ya se encarga el índice de ir depurando, de dándole los pesos específicos a cada una de ellas, y ahí es importante fijarnos en el tracking error que tenga ese fondo indexado, es decir, que copie prácticamente a la perfección al índice de referencia. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al mercado a buscar índices y a buscar fondos de inversión indexados o ETFs, que básicamente sería lo mismo, pero cotizados en el mercado, lo que debemos de fijarnos es en ese tracking error, y por otro lado que la compañía que emita ese fondo indexado sea una grandísima compañía para evitar por riesgos de quiebra, para evitar los riesgos de que no tengan la capacidad para comprar en el mercado esas acciones o esos bonos en los que, bueno, pues tendrían que estar para copiar, y que ese tracking error prácticamente sea cero, ¿no? Ujú. Sí, sobre el tema este que has comentado de los datos, es que al final hay diferentes estudios, como por ejemplo el de Spiva, que hemos comentado varias veces en el canal, que demuestran pues, que el 80-90% de los gestores de inversión activa, es decir, cuando tú pagas a alguien para que invierta tu dinero, ¿no? Y selecciona una cesta de acciones o bonos, etcétera, no son capaces de batir a los índices. Entonces, al final, la conclusión que llegas es: ¿para qué estoy pagando una comisión a alguien por hacer una gestión, que esta comisión es más cara, si no es capaz de obtener mejores resultados que, por ejemplo, el S&P 500? Entonces dices, pues invierto en S&P 500, ya sé cómo funciona esta estrategia, bajo las comisiones y entonces pues ahí le saco más rentabilidad a mi dinero, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una evidencia empírica, que es esto, que muy pocos gestores son capaces de batir a largo plazo a los índices. Entonces yo creo que esta es un poco la clave de por qué al final la gente prefiere indexarse, ¿no? Sobre todo también porque las comisiones de la indexación son pues muy bajas. Claro. Y esto no penaliza a largo plazo, y esto es importante, el concepto de largo plazo, si quieres profundizamos un poquito sobre él, Uh-huh. porque, claro, cuando uno invierte a largo plazo, ese euro de más que te están cobrando en comisiones, o esas comisiones que llevas arrastrando y que llevas 10 años, 15, 20 años pagando, pues van a penalizar sobre tu rentabilidad. Eso me refiero a comisiones no solo de gestión, comisiones que puedan venir de los gastos corrientes de los fondos, Uh-huh. etcétera, ¿no? Nosotros trabajamos en ese caso con fondos de inversión muy baratos, ¿no? Los más baratos del mercado, Uh-huh. y en clase institucional e institucional plus. Es decir, los inversores, las personas que se acercan a Finicens a formar parte de nuestra comunidad, y existen comunidades de inversores como Finicens alrededor de todo el mundo, en todos, evidentemente en Estados Unidos, que es donde fueron más pioneros, pero en Europa prácticamente todos los países ya disponen de un robo-advisor Uh-huh. de éxito, en el que las personas se ven beneficiadas de trabajar o de invertir en conjunto y de pertenecer, pues bueno, cada uno a su familia, digamos, a la hora de invertir, con lo que conseguimos, pues negociar con esos proveedores de los fondos de inversión para que nos dejen clases limpias, que se llaman. Evidentemente son clases en las que nosotros no tenemos ninguna retrocesión, ¿vale? Y este es un paradigma que cambia en la industria de la distribución y la selección de fondos de inversión. No tenemos ninguna retribución por parte del fondo de inversión, es decir, como no lo comercializamos, usamos los mejores productos para crear esa receta que beneficie a las personas que confían en nuestro modelo de inversión. Y como bien decías, el informe de Spiva pues arroja mucha luz. No lo veremos nunca en la portada de un periódico, ¿no? O sea, porque se cargaría un poco este show business que hay alrededor del mundo de la inversión. Pero ahí está, ¿no? Los gestores europeos que invierten en Global Equity, que es donde nosotros queremos estar, y explicamos un poquito, bueno, esta visión global de invertir en el mundo, de indexarse, solo el 1,36%. Es que el dato es muy potente. El 1,36% de los gestores activos europeos bate al índice de referencia cuando invertimos en Global Equity. Por lo tanto, prácticamente un 99% de gestores no baten al índice de referencia de 10 años. Claro, esto es un dato abrumador. O sea, es decir, que es muy difícil. Nosotros somos, en este sentido, pues muy llanos, muy cercanos, ¿no? Muy transparentes. Saber lo que le va a pasar al mercado en el próximo año, 2 años, 3 años, es imposible. Imposible en mayúsculas. O sea, nadie lo sabe. Puede haber estimaciones, puede haber vaticinios, pero esto no va de hacer, no, es que vamos a hacer un movimiento estratégico. Pasa algo y automáticamente toda esa estrategia se va al traste, ¿no? Entonces, claro, cuando analizamos horizontes temporales pues de 10 años, nos damos cuenta de que muchos gestores sí han tenido años buenos, 4 o 5 o 3 años buenos, el cuarto, quinto, sexto año pierden toda la rentabilidad que habían sacado en estos años. Por lo tanto, claro, te la juegas primero por en qué momento vas a entrar. Es decir, ahí sí el market timing puede tener sentido, que la gestión pasiva no lo tiene tanto, y ahora hablaremos sobre ello. Uh-huh. Pero evidentemente también de la persona que está detrás. Las personas tienen sensaciones, tienen sentimientos, tienen sesgos emocionales, ¿no? No es lo mismo levantarte un día por la mañana con un disgusto que mañana llevar 20 años de tu carrera y decidir ya marcharte. Bueno, pues toda esa gestión penaliza sobre los inversores, ¿no? Que están detrás y, bueno, pues al final confían en personas
si realmente se plantean comprar un fondo, digamos, de autor o un fondo de una gestión muy determinada, y eso con la gestión pasiva pues se elimina totalmente. Pero hablaba de inversión global. ¿Y por qué inversión global? Porque nosotros, entendiendo que no sabemos prácticamente nada de lo que va a evolucionar el mercado en concreto, una compañía en concreto dentro de una bolsa, lo que sí sabemos es que el mundo crece, ¿no? Y cuando analizamos 90 años de historia económica y seguimos la teoría moderna de carteras para configurar carteras eficientes a largo plazo, lo que nos damos cuenta es de que el planeta Tierra, las economías mundiales, no han parado de crecer. Han batido las guerras mundiales, han batido todas las crisis, da igual que sean crisis energéticas, crisis geopolíticas, todo el planeta Tierra no ha parado de crecer. Cada vez, por suerte para los que confiamos en este crecimiento económico global y creemos en que hay un mundo que cada vez pues atenderá mejor a esos ciudadanos que son parte del planeta, lo que entendemos es que si somos más habitantes en el planeta Tierra, necesitamos más recursos, más bienes, más servicios. Y evidentemente esas compañías que tienen una cierta dimensión, pues están cotizadas en bolsa. Lo que no vamos a saber es qué compañía va a hacerlo mejor. Si es Pepsi o es Coca-Cola. Si es Microsoft o va a ser Apple. O si mañana Samsung. Lo que sabemos es que si compramos esos índices en los que esas compañías están cotizadas, vamos a vernos beneficiados de ese crecimiento económico global. Por lo tanto, aquí en Finicens tenemos tallado en piedra que el mundo crece. Y eso es lo único que sabemos. Y eso podemos defenderlo. Y hay datos empíricos que validan esta tesis o esta teoría. Hay otros que no quieren hablar ni oír hablar del tema, ¿no? El mundo crece, no, pero lo que va a crecer es la tecnología en los países emergentes, sobre todo de la zona. Bueno, bien, pues como nosotros eso no lo sabemos y además cuando intentamos hacer vaticinios, muchos profesionales de la industria, como es mi caso, que llevamos muchos años al lado del cliente intentando desvelar las claves de la obtención de beneficio, lo que nos damos cuenta es de que, mira, es que acertamos 3, nos equivocamos 2 y volvemos a pensar que tenemos razón y llega un hecho absolutamente inesperado y perdemos la rentabilidad que habíamos obtenido. Por lo tanto, lo que tenemos claro es si compramos índices, no un índice, ni 2, ni 3, sino una composición de índices, que en nuestro caso, cuando hicimos la carta de los Reyes Magos, escribimos que queríamos una asset allocation y ese asset allocation lo componen 13 fondos para todo el mundo. O sea, esto no va de, no, compro un fondo indexado sobre el mundo. Bueno, está bien y crecerá, pero y si en un momento de volatilidad no estás correctamente distribuido, ¿ya qué comisiones vas a pagar por ese fondo? Y realmente te expone al crecimiento económico global o una selección solo de las grandes compañías del planeta. Y esto es importante, porque en nuestro asset allocation hay todo tipo de compañías. Claro. Claro, sí, sí. Bueno, yo esto que has comentado, yo creo que es importante esto, que la premisa también es como que es imposible predecir el futuro y al final sabemos eso, que en su conjunto el mundo va a crecer, la economía va a crecer, pero tú no sabes si las empresas líderes de hoy van a ser las líderes del mañana y de hecho hemos visto como en 30 años han cambiado muchísimo lo que serían las compañías líderes. Incluso Warren Buffett lo mencionó en la última exposición que hizo, ¿no? Y en eso se basa la inversión pasiva, ¿no? Efectivamente, Carlos. Si viéramos lo que hace 10 años las compañías que componían el SP500, viéramos que las compañías petroleras seguían presentes entre las 10 primeras posiciones, o compañías como Walmart o compañías como AT&T de telecomunicaciones, pues evidentemente han cambiado, ¿no? Y han dado paso pues a compañías que evidentemente pues muchos podían esperar, pero nadie sabía cuál iba a ser la ganadora, ¿no? Esto, la indexación, pues te lo hace y te lo hace de manera pasiva, es decir, no de manera activa. No tienes que hacer nada por tener las mejores compañías cuando compras estos índices. Pero insisto, hablar de un SP500 y de un fondo de inversión que replica el comportamiento de la economía estadounidense con esa visión global no es hablar del modelo de inversión de Finicens. Finicens utiliza, por supuesto, esa herramienta que dentro de la receta es un ingrediente y un ingrediente potente, el que más peso tiene en la parte de renta variable, pero es uno más de esos 13 fondos de inversión que configuran las carteras. Claro, y también hemos comentado muy importante el tema de las comisiones y los costes a la hora de invertir, que al final es lo que determina mucho la rentabilidad que puedes obtener a largo plazo y el interés compuesto sirve para rentabilidad positiva, pero también para los costes que tiene, que también van lastrando tu rentabilidad. Entonces, si quieres comentarnos un poco en qué plan tenéis en Finicens, porque yo sé que ofrecéis unas comisiones muy competitivas y además decrecientes en el tiempo, hecho que me parece muy interesante porque estáis alineados ahí con el cliente, ¿no? Queréis que invierta a largo plazo. Entonces, si quieres comentarnos un poco esto, Felipe, qué visión tenéis vosotros y qué os cobran los fondos, por ejemplo, a vosotros, las comisiones que manejáis, etcétera, ¿no? Vale, este tema es súper interesante. Vamos a hablar de dos partes. O sea, la parte de las comisiones tiene como dos patas. Por un lado, esa gestora, como comentábamos, Vanguard, o la gestora BlackRock, a través de su división que se llama iShares, de fondos indexados, o esa gestora que se llama Amundi, que utilizamos uno de sus fondos,
cobran una gestión por crear esos fondos indexados, ¿no? Y es una comisión de gestión que es muy baja, porque evidentemente no tienen que decidir si comprar una cosa u otra, no hay un equipo gestor que tome decisiones, lo que tienen que hacer es copiar al índice de referencia. Estos gastos que se llaman gastos corrientes, que el inversor no ve porque se descuentan del valor liquidativo diario, es decir, todos los días los cogen un poquito del valor de las participaciones del fondo para cobrarse su comisión. El inversor no lo ve, pero ha de conocerlo. Bien, la media de esas comisiones, de esos fondos que nosotros utilizamos, estaría en el 0,12%. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente habrá fondos que cobren un poquito más o un poquito menos. Os pongo un ejemplo. La gestión de Vanguard por el fondo del SP500, que viene a representar un porcentaje mayor en la renta variable de nuestras carteras, es un 0,06. Claro, cuando hablamos de un 0,06 en un fondo que tiene más de 7.000 millones de euros bajo gestión, pues es muy, muy poquito, ¿no? Si nos fuéramos por otro tipo de fondos, por ejemplo, el de bonos de gobiernos emergentes, que está cubierta la divisa, al ser un bono global, está en el 0,25. Ese 0,12 sale de la media de la configuración de esos 13 fondos de inversión. Por lo tanto, los gastos corrientes de los fondos que utilizamos son muy bajos. Y ahora, la parte de Finices, es decir, ¿qué cobra nuestra compañía, nuestra gestora de patrimonios, a la persona, al cliente, a la familia, por gestionar su patrimonio? Bueno, pues no solo cobra unas comisiones que son radicalmente bajas, sino que vamos a introducir un programa de comisiones decrecientes a todos nuestros clientes en el que lleguen a pagar un 0,14% con el IVA incluido de gestión. Y esto es algo muy importante porque nadie lo había hecho. Y hace año y medio Finices tomó la decisión en beneficio del cliente, de hacer comisiones decrecientes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, independientemente del tramo de inversión en el que tú entres a formar parte de la cartera de clientes, que formes parte de la familia de inversores de Finices, vas a ver como todos los años Finices te cobra un poquito menos por la parte de la gestión. Y ya es un poquito menos sobre una cantidad que es muy baja, que iría desde el 0,41, que sería para el primer tramo de inversión, que sería el más pequeño, hasta el 0,14, al que llegarás bajándote 2 puntos básicos cada año, ¿no? Y esto, pues, para poner un ejemplo, si un inversor invierte 100.000 euros, que empezaría con un 0,36% de comisión inicial con el IVA incluido, en el año 11 ya estará pagando un 0,14. Y si un inversor empezara pues con 10.000 euros, por ejemplo, o con 1.000 euros, que el mínimo que tiene Finicens para poder abrir sus cuentas a los inversores es de un 0,41 para 1.000 euros, entre 1.000 y 20.000 euros, cobramos un 0,41 solo el primer año. El segundo año será un 0,39, el siguiente un 0,37. Con esto que conseguimos ser la solución para la inversión más barata de toda nuestra vertical o de todo nuestro subsector dentro del sector financiero. Es decir, como gestores pasivos automatizados, llegamos a proponer a nuestros clientes las comisiones más baratas. Y intentamos una cosa, y esto es importante, porque a modo de comparativa es fundamental decirlo. Un inversor que invierte en gestión pasiva indexada invierte a largo plazo. Ahora habrá que preguntarse, ¿qué es para mí el largo plazo? Para nosotros, y no dejamos abrir, y esto es importante si alguien nos ve, si alguien no tiene un horizonte temporal, como mínimo, de entre 7 a 15 años, que no invierta en Finicens. De hecho, tenemos que cerrar las puertas y tenemos que seguir formándole y tenemos que seguir acercándole conocimiento y educación financiera para que entienda que la parte de la gestión de su patrimonio, ¿vale?, que con tanto esfuerzo está consiguiendo crear, o que ha creado, o que ha heredado, o que ha conseguido, o que tiene la responsabilidad de custodiarlo, tiene que invertirla con gestión pasiva indexada a largo plazo. Nunca meteríamos un Ferrari por el campo, tendremos que ir con un todoterreno. Es importante saber que en nuestro modelo de inversión largoplacista, horizonte, insisto, entre 7 y 15 años. Cuanto mejor funciona, es cuanto más largo sea el plazo. Es decir, en 20 años funciona mucho mejor esta indexación. Y las rentabilidades estimadas, las rentabilidades que hemos analizado y que hemos conseguido a través de hacer un backtesting, podríamos hablar de los últimos 3 años de rentabilidad con producto en mercado. Pero si nos vamos a 15 o 20 años, va a arrojar el máximo de su rentabilidad. Porque, claro, se diluye el efecto de la volatilidad en momentos concretos. Nosotros siempre, y tú lo dices muchas veces, ¿no?, si la bolsa baja y vemos que las carteras por la parte de renta variable empiezan a tener una caída, lo que hay que hacer es comprar más. No hay que vender ni hay que salirse. ¿Por qué? Porque esto no va de comprar una compañía o de comprar una zona geográfica. Va de invertir de manera globalmente diversificada. Y cuando inviertes de manera globalmente diversificada, el porcentaje que va a ir de tu dinero a cada uno de los fondos va a coger unos valores de referencia mínimos. Si dispones de ese efectivo o de ese traspaso de otros fondos de inversión que puedas crear para aumentar el peso de tu cartera, hay que aprovechar esos momentos de bajada del mercado y ahí optimizarás pues mucho más, porque recordemos que los inversores invierten por 2 motivos. El primero es para estar tranquilos.
Y con Finicens pueden estar muy tranquilos, porque esto es una inversión tranquila, relajada, a largo plazo, donde no hay sustos. Evidentemente, si el mercado baja, tú bajarás, pero bajarás 3 veces menos, por lo tanto la recuperación será mucho más rápida. Y no solo invierten en gestión pasiva indexada para estar más tranquilos, sino para obtener mayor rentabilidad, que esto es muy importante, que la media del mercado. Por supuesto, para batir la inflación o para obtener, pues bueno, a esos ahorros, a ese patrimonio o a ese capital que tenemos que invertir, una rentabilidad a largo plazo. La rentabilidad de Finicens puede tener años muy buenos o trimestres muy buenos o semestres, pero no se debe mirar nunca en el corto plazo. Si yo te dijera, Carlos, en el primer semestre del año, la cartera 5 lleva un 10% de rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad que lleva en estos primeros 5 meses y medio del año, del 2021? Pero, ¿y a ti qué más te da? Si lo importante no es la rentabilidad que lleven 6 meses. Si en los próximos 6 meses puede caerse el mercado y estar la cartera en un menos 5, claro, o en un menos 10, o en un menos 15, o el año 2019, ¿no? Que una cartera, claro, cuando miramos la cartera 5 en el año 2019 y veíamos, es que obtuvo un 22% de rentabilidad. Tú imagínate que yo saliera en televisión o en una radio diciendo, hemos sacado un 22% de rentabilidad. Yeah. Estamos engañando y estamos manipulando el dato al inversor, a la persona que está detrás de la pantalla o al otro lado del transistor o al otro lado de la televisión y le estaríamos diciendo, no, es que hacemos muy bien las cosas porque hemos obtenido un 22%. No, aquí no hacemos ni muy bien ni muy mal. Nuestra inversión es de sentido común. Es para clientes críticos, es para personas que entiendan que el planeta crece, mi dinero en mi banco no crece, hoy en día no hay depósitos, ni tiene pinta de que los próximos 10, 15, 20 años vaya a haber depósitos que me den un 3 o un 4%, y con una indexación a nivel global, con una cartera que me proponga un test de idoneidad y conveniencia a través de una serie de respuestas, me voy a sentir muy a gusto y muy cómodo. En una cartera 1 si soy muy conservador y en una cartera 5 si soy un inversor más atrevido, me pongo a largo plazo. Cada vez que pueda le meto más dinero a este sistema de inversión, a esta metodología, a esta solución que me permite estar más tranquilo y obtener más rentabilidad. Por lo tanto, tranquilidad y rentabilidad. Esas son las claves que buscamos en un inversor. Ahora, tiene que estar alineado con esa visión de largo plazo. Si no, este sistema no funciona y estaríamos vendidos al market timing y eso se convertiría en una herramienta de juego, de especulación, ni mucho menos Finicens propone una especulación. No, pues entra ahora que el mercado está bajo. Nos preguntan muchos clientes, como no puede ser de otra manera, oye, ¿es buen momento para entrar? Todos los momentos son buenos para entrar. Sí, esta afirmación, y no es que sea por Felipe Moreno, pero todos los momentos son buenos para entrar en la gestión pasiva indexada. ¿Por qué? Porque si entras mañana te vas a perder la oportunidad de haber entrado hoy. Y esto, cuando hablamos de largo plazo, se diluye el efecto de haber entrado un 1 de junio o haber entrado un 15 de septiembre. Es indiferente a largo plazo. Evidentemente, si vemos que los mercados bajan y disponemos de capital, invirtamos más cuando nuestra cartera, insisto, está globalmente diversificada, en nuestro caso 22.000 posiciones, exposición a 13 fondos de inversión, asset allocation en Europa, Estados Unidos, Japón, países emergentes. Pero yo a veces cuando hablo de Finicens parece como, bueno, nos está contando las características de su producto. Es que este producto, o sea, no se ha creado Finicens y luego se ha creado el producto. Se ha pensado en qué producto se puede ofrecer a las personas, que es el más eficiente del mercado, y una vez que se ha pensado y se ha hecho esa lista de deseos, como me gusta decir a muchas personas, esa carta de los Reyes Magos, ¿no? Yo que tengo 2 niñas pequeñas, como que lo tengo muy presente, ¿no? A ver, ¿y qué queremos pedir? Pues mira, pidamos una inversión globalmente diversificada y pidamos los mejores fondos de inversión y las comisiones más bajas y además una asset allocation y una tecnología algorítmica, es decir, algoritmos que permitan pues, rebalancear la cartera en los momentos en los que sea necesaria, con una regla que para nosotros es más que eficiente y más de 150 años de experiencia en el board, es decir, en el comité de inversiones han tomado esa decisión de cuando haya un más menos 20% que se rebalancee automáticamente la cartera. Bueno, toda esa lista de deseos se escribió antes de crear la propia compañía, antes de constituir la sociedad, ¿no? Antes de constituir Axon Wealth Advisory Digital, que es la sociedad que tiene Finicens, digamos. Finicens es el nombre comercial de Axon Wealth Advisory Digital, que es una agencia de valores que viene a ofrecer esta solución de inversión, ¿no? Bajo el nombre Financial Citizen, si es que nuestro propio nombre lo dice, ¿no? Y después de pensar en esa lista de deseos se pensó, oye, ¿qué nombre le damos a esto? Vamos a democratizar el acceso a la ultrabanca privada, a la gestión de más vanguardia y a cualquier persona que quiera indexarse con esa visión globalmente diversificada, se lo vamos a acercar. Y convertirnos así en la gestora independiente de inversiones más grande, en este caso de España, y con una visión internacional, por supuesto. Pero empecemos creando esos cimientos para crear esa estructura en la que venimos a democratizar el acceso a cosas que hasta hace muy poquito tiempo estaban reservadas para los grandísimos patrimonios y se las acercamos a cualquier persona. Claro. Muy importante esto que has comentado del horizonte temporal, es fundamental. Y luego también, bueno, informar a la gente, ¿no? Que quien quiera probar el servicio de Finicens o que quiera empezar a invertir con ellos, que ahora mismo tienen una promoción, ¿no? De 12.000 euros gestionados sin comisión durante el primer año
donde, bueno, aparte del plan de reducción de comisiones que habrá posterior, pues podéis invertir el primer año sin ninguna comisión por parte de Finicent, tan solo tendríais los gastos de los fondos de inversión, ¿vale? Os dejo aquí el enlace por si en la descripción del vídeo, por si queréis echarle un vistazo o invertir con ellos, ¿vale? Y ahora empecemos ya a desmontar un poco lo que serían los mitos de la inversión pasiva o conceptos que la gente no acaba de entender bien y que me interesa tratar en este vídeo para que nos des tu opinión, Felipe. Entonces, empecemos con el mito número 1. O sea, esto al final son cosas que se escuchan constantemente y que la gente yo creo que no acaba de entender correctamente, ¿no? Entonces, vamos con ellos. El mito número 1 sería como que la gestión indexada invierte más en las empresas más grandes, que normalmente son las que están más sobrevaloradas, o eso es lo que entiende la gente, mientras que los gestores activos compran las empresas que consideran que están más infravaloradas y eso les da ventaja. ¿Qué nos dirías respecto a esto, Felipe? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo no comparto esa afirmación como no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, al final, indexados, o sea, fondos indexados o que replican índices alrededor del mundo, índices hay miles de índices, hay índices de compañías de baja capitalización, de gran capitalización, sectoriales, por lo tanto, esa afirmación desde su planteamiento, digamos, y que es muy común, y que es a lo que nos vemos muchas sometidos a esa polémica, no, es que la gestión indexada solo compra grandes compañías y cuanto más dinero entra, claro, no para de entrar dinero en la última década, o sea, ha sido espectacular los flujos de capital que están entrando hacia esos fondos indexados que replican el comportamiento. Pero que yo sepa, y por lo menos así me lo contaron en la facultad y 18 años de carrera me lo han demostrado, el precio se fija con una oferta y una demanda. Por lo tanto, si somos muchos los que estamos interesados en comprar compañías, en este caso que las engloban índices porque tienen una serie de reglas, como bien hablábamos al principio del vídeo, pues lógicamente el valor de esas compañías subirá. Pero evidentemente los mercados son eficientes en su propia evolución a lo largo, evidentemente, del largo plazo. Spiva, hablábamos de los informes sobre Spiva, ¿no? Bueno, pues al final lo que te dicen es que sí, que muy bien, pero que si tú compras un indexado o compras una composición con una cartera indexada globalmente diversificada, pues lo vas a hacer mucho mejor que la media del mercado. Por lo tanto, bueno, pues es una afirmación en la que algunos se escudan, que podría tener sentido y podría haber un hilo conductor para poder ser explicada, pero que a nuestro juicio y al mío personalmente, pues me parece absolutamente alejada de la realidad. Uh-huh. Sí, sobre todo para mí es importante entender que al final el precio de una acción, al final lo determina el conjunto del mercado y está fijado por los gestores activos por ahora, porque el volumen de negociación diario, que esto lo comenté en un vídeo, está dominado por la gestión activa. Por lo tanto, no es la gestión pasiva el que fija los precios, sino la gestión activa. Y la gestión pasiva simplemente copia ese consenso que hay sobre las compañías, por así decirlo. Entonces, no tiene mucho sentido esta afirmación, es lo que pienso yo al menos. Efectivamente. Entonces, muy bien, el mito número 2, que está un poco relacionado, sería la gestión indexada compra todas las empresas de los índices y comprando más cantidad de las que tienen mayor peso provoca un círculo vicioso que incrementa la sobrevaloración de las empresas más grandes, como por ejemplo podrían ser las FAM en los últimos años, ¿no? Sí, es lo que dice mucha gente, ¿no? Que Microsoft, bueno, pues que está ahí porque llegan muchos flujos de capital y claro, como es la que más pesa, siempre será la que más pesa y entonces no habrá un relevo. Bueno, era una de las compañías, de las 10 compañías que más pesaba sobre el S&P 500 hace 10 años y ahora. Y hace 10 años, pues la gestión pasiva no tenía, desde luego, los flujos de capital que está recibiendo actualmente. Bueno, pues mi explicación ante si llegan flujos de dinero y compran las compañías, le da más peso a las compañías, pues evidentemente si un índice selecciona pues, las compañías por su capitalización bursátil o por los resultados que están dando y lógicamente esas compañías siguen dando esos resultados, pesarán más. Claro. Por lo tanto, pues los inversores dirán, oye, ¿yo qué quiero comprar? ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno lo va a decidir por mí este señor que es Manuel García Pérez o lo va a decidir un criterio establecido en una regla y que una serie de algoritmos vayan a establecer pues la compra y venta de esas participaciones para copiar al fondo indexado. A nuestro juicio es mucho más conveniente para el inversor que no sea Manolo Pérez Gómez, sino que sea pues una regla que se podrá equivocar o no si está mal planteada desde un principio o no, pero si tiene sentido y se basa en datos empíricos, pues lógicamente pues va a conseguir mucho mejor resultado. Uh-huh. Y al final, sobre esto yo creo también que hay que entender que el fondo indexado, el fondo de inversión, es que como compra los activos una vez, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, tú al final cuando creas un fondo de inversión y una cartera indexada, tú compras una vez todas las acciones de ese índice. Y luego, si Microsoft pues sigue creciendo y sigue subiendo su market cap, pues también crecerá en tu fondo. Pero no es que vayas comprando Microsoft cada vez. Entonces, es importante entender esto. Y por eso decimos que el volumen de negociación lo lleva la gestión activa y no la gestión pasiva. Sí, el trading diario, es decir, los mercados que llaman, ¿no? O sea, es decir, cuando se entran en compañías, cuando se sale esos grandes flujos dentro de las bancas de inversión, dentro de las grandes
casas de brokeraje que tradean o compran y venden esas posiciones todos los días, cada nanosegundo se producen transacciones en un mundo absolutamente globalmente pues conectado, ¿no? Muy bien, pues pasemos al mito número 3. ¿Qué pasaría si la inversión pasiva no para de crecer y si todo el mundo estuviera invertido en fondos indexados? Esto sería el caos, sería el final para la inversión pasiva. Esto sí que, ojo, que es una pregunta bastante polémica, ¿eh? Bueno, pues lo que va a pasar es que esto va a suceder, que es lo que nosotros defendemos, que las rentabilidades anualizadas, según las estimaciones que tenemos hechas para los próximos 10, 15 años, van a estar entre un 3% y un 8%, dependerá de la exposición en la combinación de activos de renta variable y renta fija que tengas dentro de una cartera, que el mundo no va a parar de crecer. Me reafirmo en esta, o sea, por mucha pandemia que venga, por muchos millones de personas que han podido sufrir estas terribles consecuencias, ¿no?, del momento que hemos vivido, el mundo no va a parar de crecer, no van a parar de nacer niños. En este mismo segundo están haciendo un nuevo niño en el planeta Tierra que va a comer arroz, que se va a vestir, que va a tener un teléfono móvil y que evidentemente pues se va a conectar a una nube para traficar con sus datos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, nosotros venimos a defender que el planeta Tierra tiene los recursos y la tecnología necesaria para seguir creciendo, que el estado de bienestar todavía tiene que llegar a muchos países y a muchos millones de personas, y que eso va a ir sucediendo como ha sucedido en los últimos 20 años, 30 años. Yo me río porque hace 3 años o 4, exactamente 4 años, yo leía muchas cartas de inversores de principales casas de gestión value, ¿no?, que es una gestión que yo seguía en ese momento y de manera muy cercana, y me gustaba el análisis fundamental de compañías, etcétera. Y me decían que en 2017 era el peor momento para invertir en gestión indexada o en gestión pasiva, porque la valoración de los mercados está... Esto en 2017. Bueno, pues realmente entre 2017 y 2021 han pasado 4 años y lo único que ha hecho los índices y la gestión pasiva es no parar de crecer. Evidentemente hay momentos pues, que se desata la volatilidad, el pánico, y que evidentemente podemos perder producción o tasas de crecimiento por países, etcétera, que lógicamente habrá países que bajen, hay otros que suben, hay unos que se enfrentan a unas situaciones de una manera y otros que se enfrentan ante otras. Por lo tanto, nosotros huimos de la concentración en activos, es decir, en compañías o en índices en concreto, y lo que buscamos es la diversificación para estar cubierto de esos momentos. Pero en términos absolutos o generales a largo plazo, entendemos que el planeta va a seguir creciendo, que el peso de las compañías que componen los índices, si realmente son dignas de estar en esos índices que nosotros utilizamos, insisto, que hay miles de índices y nuestra configuración es para crear una cartera de índices globalmente diversificados, para tomar el pulso, para beneficiarnos de ese crecimiento económico global, no para beneficiarnos de un sector o decir, no, es que es el momento de las vacunas, entonces hay que comprar un fondo de inversión ahora en tecnología, en biotech, porque son los... Bueno, y mañana serán otros, y pasado otros, y como no lo sabemos, y aparte, pues cada uno tenemos nuestra vida, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras aficiones, y tenemos, pues bueno, que estar pendientes de más cosas que de una pantalla para ver lo que está sucediendo en las últimas noticias de la rabiosa actualidad, para equivocarnos una y mil veces y mientras tanto dejarnos la camisa por el camino, generar comisiones y que esta industria se vea beneficiada o se vea capitalizada por lo que sale de nuestro bolsillo. Entendemos que sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Entendemos que habrá mucho gestor que, bueno, pues esto le produzca cortocircuite en su cerebro, pues sí, nosotros defendemos que esto es lo que va a suceder. Pero Felipe, ¿tú crees que llegarás hasta cierto punto que sea tan grande el flujo que haya en la gestión pasiva que esto pueda suponer un problema para la propia gestión pasiva o para los mercados? En plan, si todo el mundo invirtiera en gestión pasiva, o eso no puede pasar nunca porque siempre habrá gestión activa. ¿Sabes qué te quiero decir? Que eso es un poco Sí. la gente lo que se cuestiona, si tanta gente lleva a la gestión pasiva, quizá se distorsiona el mercado. Eso es lo que piensa alguna gente, ¿sabes? Bueno, nosotros lo que pensamos es que la combinación de gestión activa y gestión pasiva siempre existirá en el mercado, siempre habrá personas, porque va en el ADN de la propia persona, ¿no? El meterse en negocios. Claro. Pero es importante distinguir qué es la gestión de patrimonios, es decir, cómo se gestionan los activos, insisto, que tenemos el deber y la responsabilidad de custodiar para nosotros o para las generaciones futuras, o estoy empezando a crear un patrimonio que me va a permitir tener tranquilidad. Oigo términos que, bueno, podríamos hablar sobre ellos, pero yo creo que no es el momento, libertad financiera, etcétera. Pero ese capital que me va a garantizar estar tranquilo y que la gestión del mismo tiene que ser tranquila, a otros momentos, yo soy un hombre de negocios y defiendo a todas aquellas personas que quieren emprender, que quieren invertir y que dicen, no, pues esta compañía que hace streaming y que, bueno, pues va a ser la compañía del futuro. Perfecto, invierte en ella. ¿Cómo no? Invierte en ella. Si te lo crees, confías en ella, ¿quién somos nosotros o quién soy yo para decir no inviertas en ella o no te expongas? Pero, ojo, para la parte del patrimonio
que hay personas que es el 100% de su patrimonio, ¿eh? O sea, es decir, que como se gestionan las grandes fortunas, y se lo preguntamos, si no, a los grandes fondos, a las mutualidades, o se lo preguntamos a las grandes familias, no sé, vayamos a Rockefeller, a Rothschild, o sea, vayamos a las grandes, ¿cómo gestionan ellos su patrimonio? Los grandes bancos, ¿cómo gestionan su patrimonio? Aparte de las operaciones intradía que pueden hacer o las posiciones estratégicas en movimientos especulativos para obtener un beneficio mayor que la media del mercado, etcétera, etcétera, que esa convivencia va a existir siempre, por los siglos de los siglos, ¿no? Pero, evidentemente, para la parte de la gestión del patrimonio, en un entorno como es el europeo, con los tipos de interés donde los tenemos, sin ver luz al final del túnel, evidentemente, cada vez con más deuda emitida por parte de muchos países, gobiernos, al dictado, pues muchas veces de presiones, de balanzas o de tensiones entre las principales economías del mundo, donde pues China va a tomar un papel en la próxima década que probablemente pues haya sido acelerado por esta pandemia, donde, bueno, pues como no sabemos todo eso, cómo puede acabar, entendemos que habrá gestión activa, entendemos que habrá gestión pasiva, pero aquellas personas que tienen el dinero, y son el 40% de las familias españolas, en su banco, en un depósito en cuenta corriente parado incluso costándoles dinero, todas esas personas, digo en España, y podemos decir en Italia, podemos decir en Francia, podemos decir en Alemania, en Reino Unido, en cualquier planeta o en cualquier país del planeta, lo que vamos a darnos cuenta es de que todas esas personas, si invirtieran en gestión pasiva de una manera globalmente diversificada, van a obtener mayor rentabilidad que, evidentemente, dejando el dinero parado. Y que yo sepa, pues en España no creo que nuestro modelo de inversión hubiera funcionado hace 20 años, cuando yo contraté mi primer depósito con mi primer sueldo en el año 2001, y me puse con un banco y me daban el 5% de rentabilidad a mi dinero. Claro, ¿cómo vamos a crear una compañía como Finices para dar rentabilidades de entre el 3 al 7% anualizada si nos enfrentáramos a depósitos que nos garantizan, entre comillas, los bancos al 5%? Nuestro modelo de inversión no tendría sentido. Pero como entendemos que mañana no va a haber depósitos, por lo menos en España, no sé si en Turquía o mañana en un país de África puedan dar depósitos al 5, al 8%, pero entendemos que en Europa o en España esos depósitos no van a estar ni estratipados ni van a superar el 0,00x% o incluso nos van a costar, ¿no? Porque ya los bancos nos están cobrando por cuidar de nuestro dinero. Entendemos que esas personas, esas familias deberían estar invertidas en modelos de inversión que a largo plazo sean más eficientes. Y desde luego que, yo no sé lo que va a suceder de aquí a 100 años. Tendría que pensar un poco en el futuro de mi familia, ¿no? Pero sí sé que en los próximos 10, 20 años las cosas o el entorno de tipos no parece que vaya a cambiar. Y que evidentemente nuestro dinero, si está globalmente diversificado, y esto es una macro tendencia que no ha hecho más que empezar, Carlos, y esto es importante entender, que esto de la gestión pasiva, independientemente que las personas piensen, no, es que esto ya tiene una cuota, no ha hecho más que empezar. Y el porcentaje que puede tener en España la gestión pasiva, pues debe estar en torno al 3%. Claro, Estados Hasta Unidos llegar sobre 40 y algo, que ya casi están a la par, pero sí que es verdad que en al España 50, vamos... sí, casi tocando el 50%, Sí. es decir, la mitad del flujo de los dólares que se emiten en Estados Unidos ya se va hacia ETFs o fondos indexados. Pero porque las personas quieren vivir más tranquilas, quieren estar más diversificadas, y bueno, pues eso de que haya personas que dirijan su dinero en base a objetivos o fines comerciales que muchas veces se basan en cobros de comisiones, pues como que Internet y en esta labor que hacéis tantas personas como tú, de formar y de acercar esa educación financiera a las personas, pues entendemos que lo que arroja es más luz, más capa de decisión. Por lo tanto, que los ciudadanos se sientan más libres a la hora de invertir y a la hora de conseguir rentabilizar su patrimonio. Así es. Muy bien, Felipe. Pues pasemos al siguiente mito, que nos quedan dos. Y bueno, esto también se comenta bastante, ¿no? Que dicen, los gestores activos lo hacen mejor cuando hay caídas del mercado porque pueden rotar la cartera y porque llevan empresas más infravaloradas. A mí me gustaría saber qué gestores activos, que me pasen los nombres, porque me encantaría invertir mi dinero con ellos, ¿no? O sea, si realmente lo hacen mucho mejor, esos datos de Spiva que te comentaba, pues no tendrían sentido. Lo harán mejor un año, 2 años. Tendremos un gestor que se pone de moda, incluso, ¿no? Que le empieza a llegar mucho dinero, y muchas veces esos gestores que les llega tanto dinero, pues tienen que hacer cosas, y esas cosas con equipos, pues a veces se hacen de manera diferente a cuando es una gestión realmente de 2 personas. Y bueno, que está bien, si a todos nos gusta mirar compañías, nos gusta ver qué pasa en las bolsas, pero realmente que los gestores activos lo hacen mejor cuando hay caídas de mercado. Los fondos de inversión de Finices que utilizamos, o esa composición de los fondos de inversión de los 13, cuando ha caído el mercado, han caído. Y la rentabilidad ha caído. Pero el año pasado cerraron todos en positivo, ¿no? Y yo no sé si toda la gestión de autor cerró el año pasado en positivo, ¿no? Y con rentabilidades de entre el 3,5 y el 1,5%. Y este año pues lo están haciendo muy bien. Entonces, cuidado con esas afirmaciones que son muy peligrosas y que evidentemente cuando las cosas van mal hay algo que se llama sesgo emocional. Y cuando las cosas empiezan a caer, y recordemos lo que pasó el 18, 19 de marzo del año pasado, el Día del Padre, a mí no se me olvidará,
Y lo que pasó en los mercados financieros y ese desplome y todo el mundo con pánico. Y bueno, pues aquellos inversores que están correctamente formados y que entienden que en los momentos de crisis no hay que hacer nada, en todo caso, como decías tú bien, invertir más aprovechando esa caída del mercado, porque insisto, no estamos comprando la acción de una telecomunicaciones, de una compañía eléctrica que se puede ir al traste. Estamos comprando miles y miles, decenas de, bueno, en nuestro caso 22.000 posiciones alrededor del mundo. Por lo tanto, lo que le pasa a una compañía a 100 o a 1000 es que nos va a dar igual ese día en esa fecha en concreto. Lo que hay que hacer es apagar ese día la televisión y dar un paseo o pegarse un baño o leerse un libro, ¿no? Muy bien, pues ya pasemos a ver la última afirmación o mito. Estamos en el peor momento para invertir en gestión indexada. Con las valoraciones actuales de la bolsa, es mejor invertir en empresas individualmente y no comprar todo el mercado. Creo que esto te suena de hace unos años, ¿no, Felipe? Pues me suena de hace unos años y de todos los días, porque no hay día que me levante por la mañana y alguien no me haga tal afirmación, ¿no? ¡Oh, está todo muy caro para entrar, todo muy caro para entrar! Todo... Bueno, sí, todo muy caro para entrar y los mercados no paran de subir. ¿Y qué más me da que esté caro o no para entrar? Si lo que quiero invertir es a largo plazo. Yo invierto con un horizonte temporal, o sea, es decir, Felipe Moreno invierte con un horizonte temporal de 25 años. Yo invierto a 25 años. Yo las posiciones que tomo ahora no las... Y espero nunca tenerlas que deshacer, ¿eh? Que sean heredadas por mis nietos si algún día tengo la suerte de tenerlos. Y este concepto es importante, es muy importante. Es decir, yo invierto a 25 años horizonte temporal. Y si no puedo invertir con un horizonte temporal de 25 años, prefiero no invertir. Me refiero en un modelo de gestión pasiva indexada a largo plazo. Por lo tanto, ¿está todo muy alto? Bueno, pues el año pasado pues estuvo muy bajo en algunos momentos. Hay inversores que lo aprovecharon y bueno, que lo pueden aprovechar o no, yo insisto, huyo de lo del market timing, lo del sesgo emocional, porque al final lo que está demostrado es que las personas pues, nos equivocamos. Nos equivocamos. Y hay momentos en los que tomamos una posición y no debíamos tomarla y por la noche no dormimos. Entonces, si alguien va a estar intentando jugar con modelos de inversión como ese que presentamos ante el mercado nosotros, no, ahora es el momento de entrar, el momento de salir, ahora me cambio de cartera, ahora hago no sé qué. Mira, que esto no es lo tuyo. Te pones Claro. en un tragaperras bursátil de estos que hay por internet, le empiezas a dar avance 1, 2, 3 al cofre del tesoro y si te salen las 3 cerezas, pues ganas dinero. Y como no te van a salir, pues lo vas a perder, ¿no? Y el 90% de ese perfil de inversor en 9 meses, en un año, en 2 años ha perdido todo su dinero. Pues adelante, que lo disfruten, ¿no? Espero que les venga una sensación de placer enorme jugándose el dinero. Esto, insisto, y este modelo de inversión no es para jugarse el dinero, es para estar tranquilo, a largo plazo, con una volatilidad muy controlada y súper diversificados. Entonces, si eso le cuadra al inversor, ve que tiene sentido, entiende esto de que el mundo crece, entiende que con menos comisiones y a más decrecientes puede conseguir trabajar dentro de una compañía, o gracias a nuestra solución, puede acercarse y disfrutar de las comisiones más bajas del mercado y decrecientes. Entender que con 22.000 posiciones está correctamente diversificado y siempre detrás de una compañía en la que piensa que el beneficio o el interés del cliente está por delante incluso de la propia compañía. Esa es la política que comentábamos, que la llamamos tú por delante, ¿no? O sea, que tú como inversor, yo, mi padre, mis amigos, toda la gente que compone Finices, esos 15.000 familias, o esas 15.000 familias, 15.000 personas que están dentro de Finices y que se ven beneficiadas de esto, y serán 20.000 y luego 100.000 y luego 500.000 y no parará, porque esto no va a parar. Lo que tenemos claro es que venimos a esta casa a estar tranquilos, a saber que la compañía va a cuidar de nuestros intereses, no de que mañana nos la va a clavar y nos va a subir las comisiones, o no nos va a permitir invertir con ciertas cantidades, o va a decir los clientes pobres que tienen menos dinero invierten en una cosa y los ricos en otra, y el Finicet es premium y no sé qué. No, no. Aquí el principio básico es democratización para todo el mundo de la mejor inversión posible a largo plazo y con una tesis que no sea el criterio de un señor que llegue hoy a la oficina y diga hay que invertir en telecomunicaciones en el sudeste asiático. Pues venga, vale, pues esta idea genial aquí en Finices no existe. Lo que existe es calcular el PIB, ver si emergentes de tener un peso, si Japón debe estar o no estar. Es decir, cuando se ha creado todo ese asset allocation, pues se aplica a través de los algoritmos a miles de clientes. Como es una estructura de costes, pues muy ligera, muy baja en costes, pues se lo repercutimos al cliente y le damos pues, unas comisiones que son pues muy bajas, vamos, impensables hasta que la tecnología nos ha permitido ofrecérselas a los clientes. Claro. Muy bien. Sí, yo sobre todo esto de cuando es el peor momento, o esto que se dice mucho, los datos al final dicen que, bueno, al final como el mercado tiende a subir, ¿no? Es mejor invertir cuanto antes porque la probabilidad de que siga subiendo es elevada. O sea, la probabilidad de que tú inviertas y justo caiga es muy baja. Entonces, tiene más sentido, estadísticamente, invertir cuanto antes mejor. Luego ya también es verdad que luego entra en lo que sería la parte emocional, ¿no? Que a lo mejor si tienes un gran patrimonio ahorrado, te da miedo a lo mejor invertirlo todo de golpe. Pues ojo, a lo mejor puedes repartirlo en unas cuantas aportaciones y tú estás más tranquilo
y no pasa nada, ¿sabes? Yo siempre comento esto. Y luego también lo que has comentado sobre lo que sería el patrimonio, que en Finicens es bueno para gestionar tu patrimonio, también digo, mira, tú pues esto, esto inviértelo a largo plazo, ¿no? Lo metes ahí en gestión indexada y luego si quieres tener un porcentaje tú para especular, para invertir en negocios que tú confíes o lo que sea, pues ahí lo tienes, ¿no? Pero es lo que tú comentas, no puedes intentar hacer una estrategia de inversión pasiva y tratar de especular en esa, no tiene sentido, ¿sabes? Entonces puedes hacer diferentes opciones siendo consciente de cuál es el objetivo de cada una de esas estrategias, ¿no? Entonces, esa es un poco mi opinión al respecto de este tema. Y la comparto contigo, Carlos, lo hemos hablado muchas veces. Si lo que quieres es especular, tienes que saber que puedes perder tu dinero. A no ser que te marques un stop loss, pero vas a poder incurrir en el riesgo de perder tu dinero. Si inviertes en gestión pasiva indexada, a largo plazo, es para evidentemente no perder ni tu dinero, ni valor a tu dinero, que esto es importante, ¿vale? Que hay algo que se llama el índice de los precios del consumo, la inflación, que la vida cada vez es más cara, etcétera, ¿no? Y estamos en un momento en el que se nos llena a todos la boca hablando de inflación. Bien, pues es algo que puede estar sucediendo y que puede entrar pues una temporada larga de inflación. Por lo tanto, tenemos que cubrirnos ante todos esos riesgos de gestionar nuestro patrimonio y pues la mejor manera, no es porque se llame Finicens o se llame X, es diversificando fondos indexados, esas bajas comisiones e invertir con sentido común, que yo creo que al final es lo más adecuado. Muy bien, Felipe. Y ya para acabar, entonces, ¿por qué la gente debería invertir en Finicens? Sé que tenemos bastantes alternativas, pero bueno, dinos un poco por qué tú confías en Finicens, cuál es vuestra propuesta y en qué os diferenciáis, ¿no? Un poco de los demás. Pues mira, nos diferenciamos en el sentido de que, insisto, democratizamos esa inversión para todos nuestros clientes. Tenemos el mínimo de inversión, ¿vale? Desde 1.000 euros. Cualquier persona y planes de pensiones desde 50 euros, que también es un tema muy interesante, los 5 planes de pensiones que tiene Finicens que ofrece. Por lo tanto, aquellas personas, aquellas familias que estén buscando una solución a la gestión de su patrimonio, a la gestión de sus inversiones, al ahorro que quieren llegar a tener o que quieren hacer una buena planificación financiera a largo plazo, se fijarán siempre en una compañía que le ofrezca la máxima diversificación posible. Por tanto, Finicens con esos 13 fondos de inversión podríamos decir que es la solución más diversificada del mercado en España, con 22.000 posiciones por detrás. Si alguien lo que valora, evidentemente, es que las comisiones sean las más bajas en ese horizonte temporal de largo plazo, porque, insisto, esto no va a invertir... voy a hacer una prueba con Finicens, el que me decía un cliente, ¿no? Y además una persona muy... Voy a hacer una prueba con Finicens. Digo, bueno, pues entonces, dentro de 7 años volvemos a hablar. ¿Cómo 7 años? Digo, es que aquí las pruebas duran 7 años, 15 años. No me digas esto. Digo, sí, ahora sí quieres ver pues lo bien que funciona la plataforma, Claro, el la reporte. plataforma. Perfecto, pues muy bien, pues esto compra, vende, fenomenal. Pero si es una prueba en cuanto a rentabilidad tal cual, prepárate que son 7 años. Por lo tanto, bajas comisiones decrecientes en el tiempo, posicionando, para ponerte un ejemplo, ¿no? Invertimos a 15 años, pues 1.000 euros. Imagínate que esos 1.000 euros no se mueven, ni siguen siendo 1.000 euros o 2.000 euros o 3.000 euros. Los dejamos ahí parados. La comisión media, tanto de gestión de Finicens como los gastos corrientes de esos fondos y la depositaria que nos va a cobrar Inversis, que es el banco custodio, estará en el 0,51. Si nos fuéramos a 100.000 euros, estaría en el 0,47, a 15 años. O si nos fuéramos ya a cantidades de medio millón o de 1 millón, estaríamos en el 0,42 o en el 0,34. Por lo tanto, a 15 años la comisión media de gestión, las 3 comisiones, o sea, depositaría, comisión de Finicens de gestión y los gastos corrientes estarían en el 0,42. Por menos de medio punto, vamos a tener en un horizonte temporal de largo plazo una gestión automatizada que nos va a ofrecer una rentabilidad, como los datos históricos de mercado nos han demostrado, y la rentabilidad anualizada va a estar en torno al 3, 3,5% en las carteras más conservadoras, hasta el 5,5, 6% en las carteras más atrevidas. Si buscamos eso, en Finicens podemos encontrarlo. Transparencia, como no puede ser de otra manera, es decir, todas nuestras comisiones son transparentes, la metodología de inversión la conoce el inversor desde un principio, el perfilado es muy claro para que todo el mundo sepa dónde tiene que estar invertido, cómo tiene que estar invertido, qué horizonte temporal tiene, ¿no? Por lo tanto, si alguien busca una solución, si me permites decirlo, perfecta para la gestión de su patrimonio, para la gestión de sus inversiones a largo plazo, quiere ayudar a sus familias, porque claro, el paradigma ha cambiado, muchos hijos lo están trayendo a sus padres, ¿no? Y claro, esto hace unos años era impensable, ¿no? O sea, ¿qué me vas a decir? Vamos, le digo yo a mi padre hace 20 años dónde tiene que invertir su dinero y me diría, bueno, que me dedicase pues, a Una seguir colleja y estudiando y para tal. adelante. Claro, pero claro, cuando sacas de repente tu aplicación y tú los 1.000 euros esos que tenías en acciones los has vendido, los has puesto en Finicens y le enseñas y dices, mira, llevo 3 años invertido, 2 años invertido, esta es la volatilidad que he tenido, esta es la rentabilidad que he tenido, sácame tus papelitos del banco o de tu gestora o de tu banca privada y vamos a ver tú qué has conseguido, ahora ponle 2 ceros más en vez de 1.000, pues son 100.000, 10.000 o 1 millón y ahí de repente hace clac
y nos llama el padre y nos dice, oye, contadme qué es esto donde está invirtiendo mi hijo. Y lo que le decimos es, no te vamos a contar nada de primeras, vamos a mandarte unos vídeos, vamos a mandarte unos links a nuestro blog, vamos a formarte, porque creemos que hasta ahora hay una serie de mitos que se están metiendo en la cabeza de la gestión activa, tal, las redes sucursales bancarias, los comerciales, tal cual, y lo primero que queremos es que entiendas que es esto de invertir a largo plazo con la gestión pasiva indexada. Y una vez que ha entendido esto, pues automáticamente el 90% de esas personas que se acercan a Finicens invierte con nuestra compañía, ¿no? Qué bueno, Felipe. Muy Sí. bien, pues nada, pues a los que queráis invertir con Finicens, ya sabéis que tenéis el link aquí en la descripción del vídeo. Tenéis 12.000 euros gestionados gratis durante el primer año. Y nada, ya para acabar, pues vamos con este sorteo, ¿no? Del libro de John Bogle, que gracias a Finicens vamos a sortear 5 libros entre los suscriptores de mi canal y los que comenten en este vídeo por qué invierten en bolsa. Es decir, tenéis que dejar en la descripción bueno, en los comentarios del vídeo, cuál es el motivo por el cual invertís en bolsa y si aún no invertís en bolsa, por qué os gustaría aprender a invertir en bolsa o por qué tenéis intención de invertir en bolsa. Y entre todas estas personas que estén suscritas al canal y comenten, haremos el sorteo de estos 5 libros, que es un auténtico clásico y que os recomiendo que, por supuesto, os lo leáis. Así que nada, Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por los libros, por absolutamente todo y, hombre, por supuesto, por ofrecernos a Finicens, ¿no? Esta solución genial para nuestras inversiones. Gracias a ti por esta labor que estás haciendo y que tiene un valor incalculable de formar a las personas, de acercar esa educación financiera de manera transparente, de manera honesta y sobre todo basándose pues en el conocimiento, ¿no? Que para nosotros, pues como no puede ser de otra manera, no ocupa lugar. Os recomendamos que os apuntéis y que el que no pueda, pues que se compre este libro, Invertir con sentido común. Lo escribió John Bogle, el fundador de Vanguard, de la gestora Vanguard, y para nosotros es el manual, es el libro de cabecera para entender qué es esto de la gestión pasiva indexada. Muy bien, gracias, Felipe. Hasta luego. Gracias.